estar hablando de pérdida de grasa en mujeres y qué nos hace diferente en ese proceso con respecto a los hombres. Pues bien, primeramente las mujeres tenemos menos masa muscular que los hombres y eso se nota a leguas porque de por sí ya somos mucho más pequeñas que los hombres, al menos en términos generales, ¿vale? Al ser más pequeñas, tener menos masa muscular, nuestra tasa metabólica basal es menor. Vamos a empezar con aclarar que si se busca una pérdida de grasa, lo principal es un déficit calórico. Lo demás lo dejamos para después, pero lo principal es un déficit calórico. Eso quiere decir que debemos gastar más calorías de las que consumimos. Ese gasto calórico se mide principalmente por la tasa metabólica basal, por el efecto termogénico de los alimentos, que tampoco lo controlamos nosotros, se mide por el NEAT, que es toda esa actividad física que realizamos fuera de lo que es el ejercicio, y por el propio ejercicio. Esa tasa metabólica basal, al tener menos masa muscular, ya de por sí es menor que la de los hombres. Entonces, nuestro gasto calórico siempre va a estar bastante reducido. Aparte, otra diferencia es que nosotras perdemos grasa mucho más lento que los hombres, pero por contra, en ese proceso de pérdida de grasa perdemos menos músculo. Entonces somos mucho más eficientes logrando ese que debería ser nuestro objetivo de perder grasa, pero tratar de mantener en la medida de lo posible la masa muscular que tenemos. Ahí somos muy eficientes las mujeres y eso es algo que tenemos que aprovechar. Pues bien, como les decía, tenemos que buscar ese déficit calórico. Para eso, ya de entrada tenemos dos posibilidades, o bien aumentamos el gasto calórico o reducimos la ingesta calórica, o bien una combinación de ambas, siempre y cuando se ajuste a nuestras necesidades. Ese gasto calórico, como les comentaba, tenemos la tasa metabólica basal, que no depende de nosotros, tenemos el efecto termogénico de los alimentos, que más o menos representa un 10% de lo que es la tasa metabólica basal, que tampoco depende de nosotras, pero sí tenemos dos componentes que sí son muy importantes, que es el NEAT y el entrenamiento. En esos dos podemos ajustar, especialmente en el NEAT. Podríamos estar aumentando ese gasto calórico diario. Cuando hablamos del NEAT nos referimos, recordemos, a toda esa actividad que es fuera del entrenamiento aparte. Podríamos incluir, por ejemplo, caminar, ir a ciertos sitios caminando, si vamos en coche, pues aparcar un poco más lejos que de costumbre para lo que hoy en día todos controlamos, todos tenemos las pulseritas de actividad y medimos los pasos que hacemos. Bueno, pues ir incrementando poco a poco esa cantidad de pasos va a hacer que aumente el NEAT. Otras cosas, yo que sé, salir a pasear al perro, salir a dar una vuelta pues, con mi pareja, lo que sea. Siempre intentaremos subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. ¿Vale? En la medida de lo posible tratar de aumentar esa actividad diaria que tenemos aparte del entrenamiento. En cuanto a la ingesta calórica, obviamente, si vamos a optar por reducirla, pues tendremos que ver cuántas son nuestras calorías de mantenimiento, cuánto será ese gasto adicional que realizamos a través del NEAT y a través del entrenamiento y reducir aproximadamente unas 500 calorías diarias, entre unas 300 o 500 calorías dependiendo, para conseguir ese déficit calórico diario. Eso es lo que nos va a llevar al proceso de pérdida de grasa. Lo que me interesa, el entrenamiento. Se tiene pensado, o sea, se tiene generalizado que cuando buscamos una pérdida de grasa es montarnos en la cinta y correr como locos, 1 hora. Eso no es así. No quiero decir que eso no ayuda, pero vamos a entender primero un par de conceptos. Como les comentaba, cuando estamos en un proceso de déficit calórico se pierde grasa, pero también se pierde masa muscular. Aunque seamos más eficientes, siempre tenemos que buscar estrategias para mantener esa masa en la medida de lo posible. Y eso lo hace el entrenamiento de fuerza. Lo principal cuando estamos buscando una pérdida de grasa es entrenar fuerza, porque eso es lo que va a hacer que esa pérdida de masa muscular sea mínima con respecto a lo que sería si no entrenamos la fuerza. Al mantener nuestra masa muscular, estamos manteniendo nuestra tasa metabólica basal. Eso también es un dato a tener en cuenta. Si bajamos músculo, pues nuestra tasa metabólica basal también será menor, porque tendremos menos masa, ¿vale? Entonces, lo principal es el entrenamiento de fuerza.
debemos mantener esa masa muscular que tenemos para poder mantener esos niveles de tasa metabólica basal. Mientras menos masa, menor es la tasa metabólica basal, con lo cual nos interesa conservarla. Y de hecho nos interesa conservarla por todos los motivos, porque la masa muscular realmente es necesaria para nuestra vida diaria. Entonces, ¿de dónde sale esa creencia de que para perder grasa necesitamos hacer cardio? Pues sale de que con el cardio logramos un gasto calórico mayor. Es decir, si nosotros realizamos un entrenamiento cardiovascular de 1 hora, probablemente gastemos más calorías que si hacemos un entrenamiento de fuerza. Pero esas calorías que gastamos se están comiendo también nuestra masa muscular. Y eso es lo que deberíamos de evitar. Entonces vamos a incluir entrenamiento de fuerza que sea lo principal. Ese entrenamiento de fuerza va a hacer que conservemos esa masa muscular y así buscamos que la mayoría o la mayor parte de ese déficit calórico sea en términos de grasa, ¿vale? Que si es bueno incluir o no ejercicio cardiovascular, sí, indudablemente sí, porque nos ayuda a aumentar ese gasto calórico, pero lo principal es no perder la masa muscular. Es decir, punto número 1, déficit calórico. Punto número 2, entrenamiento de fuerza. Punto número 3, opcional, incluir ejercicio cardiovascular, ejercicio aeróbico. Es opcional. Si lo podemos meter, bien, porque nos va a ayudar en ese gasto calórico. Pero, como digo, lo principal es mantener la masa muscular. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es el consumo de proteínas. Se recomienda como mínimo 1,6% de gramos de proteína por kilo de peso corporal. ¿Esto por qué? Porque primero favorece la síntesis proteica, con lo cual favorece esa construcción de músculo cuando entrenamos la fuerza, pero también nos ayuda en cuanto a la saciedad. La proteína nos sacia muchísimo. Cuando comemos mucha proteína, pues nos reduce bastante esos niveles de hambre. Bien, y otra cosa que vamos a tener en cuenta ya para cerrar es cómo nos afecta el ciclo menstrual, porque cada mujer nos afecta diferente. Por cierto, el día 31 de enero voy a hacer una clase donde explico cómo se puede programar nuestro entrenamiento en función del ciclo menstrual. Si quieres más información, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Volviendo, el ciclo menstrual nos afecta de diferentes formas. Entre otras cosas, a nivel de la ingesta calórica, en los primeros días, o sea, las 2 primeras semanas más o menos, hasta llegar hasta la ovulación, nos sentimos muy saciadas. En este momento dependemos más también de los carbohidratos. Entonces sería buen momento para aprovechar ese déficit al máximo, ya que al sentirnos saciadas no tenemos tantos antojos y nos podemos controlar mejor. Mientras que si ya nos vamos hacia el final del ciclo, nuestros antojos aumentan, nos sentimos mucho menos saciadas y nos va a apetecer comer muchas más cosas. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, si hacemos un déficit un poquito más agresivo en esas primeras semanas y las últimas semanas lo hacemos menos agresivo, nos va a ir muchísimo mejor en ese proceso de pérdida de grasa que estamos buscando. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda o un comentario, déjamelo por aquí abajo y con gusto te respondo. Así que nos vemos en próximos vídeos.